Las minas antitanque volvieron a cobrar la vida de una persona en la frontera entre Chile y Perú. Un taxi de procedencia peruana activó el explosivo que detonó y provocó la muerte del chofer del vehículo. Para conversar sobre este tema nos acompaña Daniel Prieto, consultor en asuntos internacionales. Muchas gracias por venir a CNN. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, hemos llegado a este accidente, un accidente lamentable, por cierto, en condiciones bien singulares que seguramente va a ser investigado por la Fiscalía, pero yo le quería preguntar un poco por el contexto de cómo llegamos a esta situación o a este tipo de situaciones. ¿En qué minuto fueron sembradas estas minas en el norte chileno y en qué condiciones? Son muy antiguas, tienen por lo menos unos 38 años estas minas del norte. El origen de ellas es porque durante el golpe de Estado, el 73, inmediatamente después, hubo una amenaza peruana de invasión a Chile. En gran medida porque en esa época el ejército peruano se había ido mucho a la izquierda, estaba muy influido por el Partido Comunista, tenía mucho apoyo soviético, había llegado mucho armamento soviético y mucho apoyo cubano para adoctrinar incluso ideológicamente al ejército peruano. Entonces había un sesgo de extrema izquierda del ejército peruano, no hacía la armada, pero el presidente de la época, Velasco Alvarado, que sí era socialista y sí era prosoviético, planteó como venganza ante el golpe de Estado la idea de una invasión a Chile en el norte. Y hubo mucho temor y los militares estaban muy debilitados porque la capacidad militar de Chile era muy inferior a la que tenía Perú en ese momento. Y una de las cosas que se decidió fue minar la frontera con Perú en el norte, la primera minación que se hizo, y después en el flanco, porque se pensaba que Perú podría hacer una maniobra entrando por Bolivia y cayendo hacia Chile por el lado boliviano, así que se minaron distintos sectores de la frontera con Bolivia, y con el tiempo Perú y Bolivia se combinaron para actuar juntos en contra de Chile. Y esta amenaza siguió durante todo el 73, el 74, 75, y el 76 el presidente Velasco Alvarado tiene un cáncer que lo lleva a la muerte y es reemplazado por el presidente Morales Bermúdez. Y ahí es cuando se produce una distensión de esta amenaza peruana. Pero eso vuelve a resurgir después del año 78, cuando tenemos un problema con Argentina, del 78 en adelante, donde Argentina le plantea a Perú combinarse en una acción conjunta en contra de Chile, Argentina, Perú y también Bolivia eventualmente. Ambos tratan de convencer a Bolivia que se combine para hacer una guerra de los tres países simultáneas contra Chile. Y ahí Chile empieza a minar también una serie de fronteras con Argentina, que fue el segundo gran minaje que hubo después del peruano. Y esas minas están concentradas porque habitualmente nosotros conocemos, por lo menos sale a la luz pública, se ventila entre los medios cuando suceden accidentes como este, pero entonces también en el sur del país, en otros sectores digamos distintos a Parinacota, por ejemplo, a Tarapacá, ¿existen también minas antipersonales o antitanques? Sí, hay en distintos sectores de la frontera de Magallanes entre Chile y Argentina, hay minas. También las hubo en las islas Picton, Lenox y Nueva, que tengo entendido que la Infantería Marina ha hecho un trabajo muy completo de desminaje, y tengo entendido que el desminaje en las islas Picton, Lenox y Nueva en el canal Beagle se terminaron, o sea, hoy día están libres de mina, pero tomó muchos años el desminado. Ahora, en general los desminados toman muchos años, son muy delicados, son muy peligrosos, puede haber accidentes, alguien tratando de desactivar una mina puede morir. Por lo tanto, se toman muchas medidas y se hace con mucho cuidado y con mucho tiempo. Y seguramente, obviamente la tecnología que existía en ese tiempo es muy distinta probablemente a los GPS que tenemos actualmente y no sé, me imagino los planos, los mapas que existirán de aquel tiempo deben ser lo más complejo también, ¿no? Bueno, se supone que cuando uno planta un campo minado debe levantar un plano para que se sepa dónde están. Y efectivamente muchos de esos planos existen, pero se han quejado a la gente encargada de los desminados que algunos de los planos no se han encontrado. Así que hay zonas que se sabe que están minadas, pero no se sabe bien dónde están las minas, qué ancho tiene la zona de minada y cuál es la forma de las minas y el tipo. Hay minas antipersonal y hay minas antitanque, y hay unas minas antitanque un poco más modernas y antipersonal que son plásticas, que no son detectables por los detectores de metales, lo que hace todo mucho más difícil. ¿Este tipo de tecnología o este tipo de arma se está utilizando todavía en algunos otros lugares o están retiradas en todas partes? Bueno, en general en las guerras se usa mucho las minas. Y lo que se logró finalmente con una campaña de la princesa Diana, la princesa Diana de Inglaterra, que hizo la campaña mundial en contra de las minas a raíz de los daños que causaron los niños en África y en otras partes, ella consiguió finalmente poner de acuerdo una serie de gobiernos en los años 90 y se firmó el Tratado de Ottawa,
en Canadá, el año 97, que propuso que los países adhirieran a la idea de desminar sus fronteras, los que tenían fronteras minadas, y Chile aceptó esto y Chile adhirió a ese proyecto de desminado. Muchos países no adhirieron y muchos países no se incorporaron al Tratado de Ottawa, pero sí nosotros nos comprometimos a desminar el norte y la frontera con Bolivia y la frontera con Argentina. Ese tratado fue suscrito el año 97. ¿Ahí mismo también se fija algún plazo o algún periodo en cuánto se van a demorar estas tareas de desminado, o esa es una tarea muy difícil de predecir, una fecha muy difícil de predecir? Se planteó que se hiciera lo antes posible, que se pusiera el mayor énfasis posible. Los distintos gobiernos que hay en cada país asignan distintas cantidades de recursos para este proyecto, y en Chile han habido varios gobiernos de esa época hasta ahora. Unos han hecho más énfasis en el desminado, otros menos, según los presupuestos que se asignan. Por lo tanto, se avanza más rápido o más lento. Nosotros hemos avanzado lo más rápido que hemos podido, dado los recursos que hay. Pero falta mucho, probablemente faltan décadas para completar el desminado. Bueno, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Encantado. Y usted continúa en compañía de CNN Chile, porque por supuesto tenemos mucho más para usted.